Buenas tardes desde Ciudad de Guatemala. Les saludamos William Poroj y Carlos Roquel. Hoy damos inicio a esta emisión con una tragedia que enluta ya a varias familias originarias de San Marcos, una nueva tragedia que también pone de nuevo a la vista de las autoridades el tema del transporte extraurbano. Y con esta noticia vamos a iniciar de inmediato esta emisión. Al menos 19 personas fallecieron en un accidente de tránsito. Carlos Roquel por eso está con nosotros. Esto se originó en uno de los departamentos de nuestro país y el reporte lo tenemos también con nuestros corresponsales. Carlos, bienvenido a Guatemala. Se despierta con una lamentable tragedia. Gracias, William. Buenas tardes. Inició la semana, después del descanso. Esta tragedia pues viene a enlutar, como bien lo decías, a varias familias en San Marcos. El incidente ocurrió más o menos a las 5:30, entre 5:30 y 6 de la mañana, allá en la ruta interamericana. Y es por eso que vamos con los detalles. Como lo decías, 19 personas fallecieron esta mañana en el kilómetro 160 de la ruta interamericana, cuando el bus de los transportes Tacaná cayó a un barranco, jurisdicción de Nagualá, Sololá. Bomberos de varios municipios cercanos trabajaron varias horas para el rescate de los heridos. El bus se dirigía hacia la ciudad capital proveniente de la cabecera departamental de San Marcos. De acuerdo a algunos pasajeros, el vehículo perdió los frenos cayendo a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad. 19 personas fallecieron y al menos 40 más fueron trasladados inmediatamente al Hospital Nacional de Sololá por los cuerpos de socorro. Hoy por la mañana, como 6 de la mañana y cuarto, fuimos alertados por un accidente de tránsito. Llegando al lugar, nos dimos cuenta de que se trataba de una camioneta de los transportes Tacaná que se había embarrancado en este kilómetro. ¿Cuántas personas fallecidas al final? Son 19 personas fallecidas que gracias al apoyo de la otra institución conjuntamente coordinamos trabajo y en el lugar fueron atendidos algunos heridos, pero no fueron trasladados por el temor de perder su pertenencia. ¿Tiene algunos datos oficiales que nos pueden brindar? Sí, así es. Aquí contamos con algunos nombres de las personas que fueron atendidos en el lugar y algunos fueron trasladados. Contamos con Ingrid Chávez, de 22 años, de Ixuán, Tacaná, San Marcos. Carlos Pérez, de 45 años. Mario Lapar, de 66 años. Andrés Pérez, de 22 años. Areli Sánchez Santizo, de 20 años, originarios de Tacaná, San Marcos. Nelson Gamboa, de 25 años, Tejutla, San Marcos. Denis Pérez, de 15 años, Tacaná, San Marcos. Areli Sánchez Santizo, de 20 años, fue trasladado hacia el Hospital Regional de Quetzaltenango. ¿Un aproximado de cuántas personas heridas? Según pasajeros nos informaban de que aproximadamente la camioneta traía como 90 pasajeros, ya que venía sobrecargado. Venían pasajeros así parados, aparte de los 65 pasajeros que normalmente cabe dentro de la unidad, más los parados de aproximadamente 15 a 20. ¿Es lamentable esta tragedia? Sí, se lamenta bastante, ya que se desconoce el motivo por el cual el piloto salió de ruta, pero más sin embargo la sobrecarga podría ser motivo del cual también haya perdido el control. ¿A cuántos metros cayó en la camioneta? Aproximadamente está unos 100 metros, ya que la unidad se quedó trabada entre algunos árboles que se encontraban en la profundidad. ¿Algo que nos pueda agregar al respecto? ¿Cómo ustedes realizaron el rescate en el interior del bus? Nosotros trabajamos con equipo pistola neumática y aparte de la quijada de la vida para poder salvar al piloto que se encontraba con vida y se encontraba atrapado en el lugar, aparte de las personas que estaban dentro del vehículo atrapado pero ya fallecidos. Más sin embargo se trabajó y se logró sacar a estas personas, algunos con vida, algunos ya fallecidos. Ante la magnitud del accidente, los bomberos voluntarios de la 34 compañía de Nagualá pidieron el apoyo de 5 compañías más para trasladar a los 40 heridos al Hospital Nacional de Sololá y los médicos no fueron suficientes para atender a los heridos.
El piloto del bus fue identificado como Adonai Israel Bamaca Loreto, de 28 años, quien permanece hospitalizado y custodiado por la Policía Nacional Civil. El gobernador departamental de Sololá, Alberto Chumil Julajuj, llegó a la emergencia del hospital y ha informado que en coordinación con el gobernador de San Marcos pedirán al Ministerio Público entregar los cuerpos a los familiares y así agilizar el proceso. Carlos Pérez, originario de Tacaná, San Marcos, sobreviviente, relató que antes de llegar al kilómetro mencionado, los pasajeros escucharon un ruido fuerte debajo de la camioneta y todos los pasajeros empezaron a gritar. Y de ahí ya no supe más, desperté cuando ya los bomberos me sacaban de los hierros. Gracias a Dios estoy vivo, manifestó. Lamentable, William, imágenes que nos ha hecho llegar nuestro corresponsal Ángel Julajuj, quien fue uno de los primeros que llegó luego de los bomberos voluntarios, como él lo decía, y tendremos más información, más detalles, también relatos a las 6 de la tarde. Así es, Carlos, una lamentable noticia con la que inicia esta semana. Como bien lo decías al inicio, se esperaba que ya Semana Santa había concluido sin ningún incidente mayor y lamentablemente esta madrugada se da esta tragedia que, como repetimos, ya enluta a varias familias de diferentes regiones del occidente de nuestro país. Así es, la mayoría era gente de Tacaná y otros municipios de San Marcos, 19 personas fallecidas. Estos se suman a los 7 fallecidos el martes pasado en Suchitepeques. Estamos hablando entonces, solo en estos 2 accidentes de aproximadamente, estaríamos hablando de 25 personas. Muy bien, en el noticiero Guatevisión de las 6 de la tarde de la emisión regional tendremos más detalles y reacciones de lo que ocurre al respecto de esta lamentable situación, todo lo que ocurre también en San Marcos, las reacciones al respecto de esta tragedia, pero en la capital el presidente Jimmy Morales se pronunció sobre este lamentable incidente, afirmando que espera que se contrate personal responsable para manejar las unidades de autobús. Creemos nosotros que debemos seguir haciendo énfasis en que debemos mantener un sistema permanente de reducción de accidentes y de desastres. Esa fue una de las temáticas que tuvimos ahorita en privado, y la necesidad que tenemos de hacer efectivo el cumplimiento de las leyes guatemaltecas. Debemos fortalecer todo nuestro sistema legal y judicial. Estamos con la necesidad de implementar acciones legales que nos hagan poder tener un inventario, no solamente de transporte, sino de pilotos, que en base a eso nosotros podamos tener la posibilidad de poder imputar también, aparte de los transportistas, a las personas que tienen la responsabilidad de manejar todo lo que son los transportes colectivos. Y el Hospital Roosevelt estará recibiendo a pacientes de este accidente de tránsito, así como lo escucharemos a continuación. Me habló la directora del hospital de Sololá, informándome que me iban a pasar a una paciente con un trauma ocular, tiene el globo ocular fuera, y nosotros somos el hospital especializado que tenemos este tipo de tratamientos. Entonces ya le dijimos a la doctora Sheila Lapara que lo trasladen y él viene para acá para atenderla lo más rápido posible. Guatemala se despertó con esta lamentable tragedia y en instantes este accidente se difundió a través de las redes sociales, donde se generaron diversas reacciones. Nos comenta a continuación nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, bienvenida. Gracias. Así es, este lamentable accidente que se da en esta unidad del transporte que, según los mismos pasajeros, iba sobrecargada y a excesiva velocidad y que ha causado diversas reacciones en las redes sociales. Ceci Ramírez comentó: deberían de cancelar las licencias al dueño de los buses y obligarlos a pagar indemnización a todas las familias afectadas. Qué lamentable que las autoridades de la Dirección General de Transporte no hagan nada al respecto. Wilder Velázquez: qué lamentable por lo acontecido. Los pilotos irresponsables, sin conciencia ni prudencia. Los propietarios de los transportes indiferentes. Su preocupación es la pérdida de sus vehículos. Las autoridades incumpliendo, sin monitoreos, sin sanciones. Dios ayude a quienes sobrevivieron. Rodas Ivón: qué triste, lamentable. Esta gente que maneja los buses es muy inconsciente del dolor que causan a las familias de los fallecidos. Es inhumano lo que hacen.
Peter Ramiro. Es lamentable, pero la imprudencia de los conductores de esta ruta ha sido la causa de esta tragedia. Buses sobrecargados y aún con exceso de velocidad. No puede seguir esto. Óscar Alejo, urge un control más estricto y personas calificadas para ocupar estas plazas, porque leyes las hay para que sean responsables y conscientes de que son vidas las que están en juego. José García, por su parte, señala: he viajado en este transporte y los policías que patrullan en la mañana se fijan que van sobrecargados y no hacen ni dicen nada. Un llamado a todas las personas que trabajan como policías para que hagan a conciencia su trabajo. Por un soborno que reciben permiten que ocurran este tipo de tragedias. También un llamado a las personas que necesitamos utilizar un bus. No contribuyamos a sobrecargarlos y cuando el chofer vaya a excesa velocidad, levantemos la voz y exijamos que la modere. Josh Pérez, innecesario, evitable, irresponsable, irreparable, sin sentido y lo más triste, impune. Estas han sido algunas de las reacciones en torno a esta lamentable noticia, en donde la mayoría de nuestros seguidores solicita a las autoridades mayores controles y hace un llamado a los pilotos para evitar que no se sigan dando más tragedias que enlutan a cientos de familias. Para ver más detalles puede visitar nuestra página guatevision.com. Pase una buena tarde. William, estas son algunas de las reacciones en torno a esta tragedia. Lamentable situación que se genera en nuestro país, específicamente en el departamento de Sololá. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conociendo más noticias que se originan en nuestro país en estas horas de la mañana. Por ejemplo, veremos que se suspendió la audiencia en el caso de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Ya volvemos.